El 8 de noviembre, nuestra iglesia recuerda a San Adeodato I, Papa del siglo VII, Italia. El Papa Adeodato, o Deus Dedit, fue pontífice en un momento en que se empezaba a sentir cada vez más claro y fuerte el sentimiento de intolerancia y de independencia hacia el poder bizantino. Hubo levantamientos en Rávena, en Nápoles y en la misma Roma. Los territorios gobernados por los lombardos, por lo contrario, gozaban de cierta tranquilidad. Pocas son las noticias históricas que se tienen de él. Se sabe que fue hijo del subdiácono romano Esteban. Fue durante 40 años sacerdote en Roma antes de suceder en la cátedra pontificia al Papa Bonifacio IV el 19 de octubre del año 615. Fue el primer papa que estableció con testamento donaciones para distribuir al pueblo con ocasión de los funerales del sumo pontífice. En Roma, el papa no solo era el obispo y el pastor espiritual, sino también el guía civil, el juez, el supremo magistrado, el que garantizaba el orden. A la muerte de todo pontífice, los romanos se sentían sin protección, expuesto a las invasiones de los bárbaros nórdicos o a las venganzas del Imperio de Oriente. La teoría medieval de los dos soles, es decir, el Papa y el emperador que deberían gobernar unidos al mundo cristiano, no era aceptada en Constantinopla. El Papa Adeodato se demostró un hábil mediador y paciente interlocutor con el otro sol, que en realidad, de verdad, fue muy poco solícito con Italia. Tuvo fama de ser un taumaturgo. Curaba las formas más graves de peste con solo apoyar sus labios sobre las llagas inmundas de los enfermos. Baronio pone en el Martirologio Romano un episodio que confirma la fama de santidad que rodeaba al venerable pontífice dado por Dios como guía de los cristianos en una época tan atormentada, y cita: durante una de sus visitas a los enfermos más abandonados, más atacados por la terrible enfermedad de la lepra, habría curado a uno de estos infelices después de haberlo abrazado y besado cariñosamente. El Liber Pontificalis, recordando 2 hechos de su pontificado, afirma que Adeodato amó mucho a su clero, al que defendió respecto del clero monástico o regular, privilegio desde que Gregorio Magno les había confiado a los monjes importantes cargos en el apostolado misionero y en la misma organización eclesial. Y el segundo hecho se refiere a la facultad de celebrar una segunda misa el mismo día. De él se conoce el sello de plomo con el que se solía marcar los documentos oficiales, el buen pastor entre las ovejas y los símbolos cristológicos de Alfa y Omega. Fue el primero que lo usó. Su forma es redonda, grande como una moneda, y en latín se llama bulla, de la que deriva bula. Dejó un regalo de plata a cada clérigo presente en sus funerales. Murió en noviembre del 618, amado y llorado por los romanos, que pudieron apreciar el buen corazón durante las grandes calamidades que atormentaron a Roma durante los 3 años de su pontificado. Una de esas calamidades fue el terremoto, que terminó de derribar a los edificios marmóreos del foro, ya devastado por las continuas invasiones de los bárbaros, y una terrible epidemia llamada elefancia. Padre bueno y misericordioso, te pedimos, por intercesión de tu representante en la tierra, el Papa Adeodato I, a quien llamaste a servirte como pastor de tu iglesia, que al igual que él sepamos hacer tu voluntad por el tiempo que desees tenernos en esta tierra, con firmeza, alegría, esperanza y misericordia. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, San Adeodato, ruega por nosotros. Amén.